y Casa para presentar a nombre de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad el punto de acuerdo por el que se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México para que en coordinación con las alcaldías y las autoridades competentes en la materia analice la viabilidad de ampliar el catálogo de patrimonio histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial de la ciudad, principalmente en aquellos sitios donde se desarrollan los movimientos y luchas sociales del siglo XX. Gracias, presidenta. Adelante. A nombre de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, acudo a presentar este dictamen. Agradezco a su presidenta, la senadora Patricia Mercado, y a las y los demás integrantes de la comisión que pueda hacer uso de la palabra para presentar este punto de acuerdo. Es un punto de acuerdo que se promovió inicialmente por una senadora del PT, la senadora María del Carmen Ogesto Martínez, en la legislatura anterior. Y tiene que ver con un tema vital que hoy ha tomado enorme fuerza, que son el derecho a la verdad y el derecho a la cultura. Se trata de recuperar y de ampliar el patrimonio social y cultural en la Ciudad de México y de reconocer otros lugares que son patrimonio, memoria y lugar de combate, de construcción, de las luchas sociales en el siglo XX. Se ha realizado ya un catálogo de lugares emblemáticos, de 200 lugares emblemáticos en el centro histórico de la Ciudad de México para recuperar nuestra memoria colectiva. Este es un esfuerzo muy valioso que en la Comisión se reconoce como tal. Sin embargo, hay otros lugares que en particular en el siglo XX fueron escenarios de la lucha de la construcción social de nuestros derechos en la capital de la República. Y se da a referencia de la discusión en la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad algunos ejemplos. Voy a mencionar 7 ejemplos de este tipo de lugares. Por ejemplo, lo que sucedió en el marco del movimiento vasconcelista, a fines de la década de los 20 frente al Panteón de San Fernando. Lo que sucedió también en materia de la represión que se presentó cuando el movimiento que generaba la condición de defensa al voto del candidato presidencial Miguel Enríquez Guzmán en la década de los 40. También se generó toda una discusión muy importante a fines de los 50 en el caso del movimiento revolucionario magisterial. A fines de los 50 hubo una expresión muy importante en la Ciudad de México que llevó a una condición social que lamentablemente terminó en represión y la detención de su líder, Otón Salazar. Es también muy importante subrayar lo que pasó con el movimiento ferrocarrilero en el año del 59, donde se dio una represión salvaje que terminó con más de 300 heridos e incluso algunas personas que perdieron la muerte. Subrayo, por ejemplo, algunos otros casos que están ya grabados en el imaginario colectivo, como el bazucazo en la puerta de la preparatoria de la UNAM, que significó una cicatriz muy profunda en nuestra historia nacional. Vimos también lo que pasó, lo que se conoce como la matanza del Jueves de Corpus en 1971, incluso referido en la película Roma. Y, por ejemplo, también los lugares donde se dio la batalla del movimiento democrático de 1988. Lo que se pretende es recuperar la memoria de aquellos procesos sí dolorosos, sí traumáticos, pero que fueron vitales para la construcción del ejercicio de nuestros derechos civiles y políticos en el México actual. Se trata entonces también de ubicar, de recuperar y resignificar el nombre de las víctimas de esos movimientos. En la discusión en la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad se revisó esto a detalle y se encuentran fundamentos jurídicos expresos para esta solicitud. En la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo número 8, se establece con mucha claridad la protección del patrimonio histórico, la memoria y la cultura, y también en una revisión más a detalle en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México se da mandato expreso
a la Secretaría de Administración y Finanzas para que registre el patrimonio de la Ciudad de México, de manera que no solo por mandato constitucional, sino por implementación en materia de política pública, hay autoridad expresa para desarrollar esta función. ¿De qué se trata? De solicitar entonces al Gobierno de la Ciudad de México, a las alcaldías y al Instituto Nacional de Antropología e Historia que revisen este catálogo para recuperar la memoria social de las luchas que se realizaron en la Ciudad de México durante el siglo XX. El punto de acuerdo único sería el siguiente. El Senado de la República exhorta respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México para que, en coordinación con las alcaldías y el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Instituto Nacional de Bellas Artes, analicen la viabilidad de ampliar el catálogo patrimonio histórico, cultural, inmaterial, natural, rural y urbano territorial de la ciudad, principalmente en aquellos sitios donde se desarrollaron los movimientos y luchas sociales del siglo XX. Creemos que esto ayudará no solo en el derecho a la cultura, sino el derecho a la verdad, a la memoria y con ello a la dignidad. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias. Tiene